Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores del canal y todos aquellos que pasáis por mi canal a ver mis vídeos. Para vosotros me presentaré, me llamo Raúl y estáis en Nuevos Culés, el canal de noticias del Fútbol Club Barcelona. Y en referencia a las noticias, hay noticias, dos se pueden considerar importantes. Una es principalmente las cábalas de Hansi Flick para lograr hacer un 11 acorde a las circunstancias para jugar contra el Girona, y la otra es la posible convocatoria de huelga, que no para esta jornada puesto que sería ilegal, pero sí para otras jornadas por causa del partido Villarreal-Barcelona que se jugará en teoría en Miami. Eso sí, se ha producido un paro de 30 segundos de protesta ya en el primer partido y se prevé que en toda la jornada de mañana y del domingo. 30 segundos, pero en señal de protesta, no en señal de huelga. La huelga sería ilegal. Pero bueno, esto ya se explicará más adelante. Ya sin más dilación, pasamos al contenido de este vídeo y para ello tengo que desaparecer. Vídeo. Intro. Este vídeo hoy puede ser un tanto polémico, no por lo que diga yo, sino por las noticias que hay, porque ya os he explicado un poco cuáles son las dos noticias centrales. Pero vamos a empezar de una forma algo más descafeinada, con algo que a todos nos gusta, y es la historia viva del Fútbol Club Barcelona. Recordar cosas que sucedieron no ayer, sino hace muchísimos años. Nos montamos en el DeLorean y retrocedemos al pasado. Y es que hoy vamos a hablar de José Antonio Zaldúa, uno de los goleadores de referencia del Barcelona en la década de los años 60. Vistió de azulgrana entre los años 1961 y 1971, marcando un total de 108 goles, ninguno de ellos de penalti, que esta es la noticia también. Con esta cifra es el 16º máximo goleador de la historia azulgrana, por detrás de Basora, que tiene 113, y justo por delante de Baristo, Luis Enrique y Eulogio Martínez, todos ellos con 107 goles. Marcó 3 goles en varias ocasiones y 2 en muchos más partidos, pero precisamente esta historia, por lo cual narro esta noticia, es su récord. Un récord que lo cifró en 5 goles en un partido. Una marca que durante casi medio siglo ha sido además la mejor historia de los partidos del Barça en competición internacional. Curiosa marca en competición internacional. Y es que estos 5 goles los metió en el año 1965, en un partido de la extinta Copa de Ferias, posteriormente Copa de la UEFA, y fue en el Camp Nou, frente a los holandeses del 2 Utrecht. El partido acabó con 7-1 en el marcador. Desde luego esta es una anécdota, los 7 goles. El marcador lo abrió Verges en el minuto 10 y Zaldúa dio paso a la goleada, que dio al Barça además la clasificación a la ronda siguiente. El jugador marcó en los minutos 14, 17, 55, 59 y 82 y terminó redondeando el marcador con el 7º gol, Pereda, en el minuto 85. Marcó sus 5 goles de forma consecutiva. Hay que decir que no hay goles alternos. Y desde luego es bastante importante este récord, porque es un récord
que no se suele ver muy a menudo. En las páginas de los medios de prensa se pudo leer también que anoche fue presentado Zaldúa como ariete de la vanguardia barcelonista, encuadrado entre Serafín y Pereda por un lado y Seminario y Vicente por otro. Y el éxito del muchacho fue tan redondo que las mejores ovaciones de la noche fueron para él, y se puso énfasis en que sus goles fueron producto tanto de su velocidad como de su habilidad. Aquel récord de Zaldúa permaneció en el registro histórico del Barcelona durante 47 años, hasta que en marzo del 2012 un tal Leo Messi lo igualó con 5 goles al Bayer Leverkusen en partido de la Champions League, también en el Camp Nou. Al igual que el navarro, el argentino tampoco necesitó marcar de penalti. Días atrás, Joan Centelles, director de operaciones del Fútbol Club Barcelona, explicó en la cadena SER que la decisión de la elección de la constructora turca Limak fue una decisión meramente jerárquica. Este viernes, en otra entrevista realizada en el periódico, el tesorero del Fútbol Club Barcelona, Ferran Olivé, da un paso más y pone nombres y apellidos a esta elección. Olivé ha afirmado que la decisión la tomó el club con el Goldman Sachs, pero quien tomó la decisión final fue precisamente esa entidad, explicó el director azulgrana en alusión al Goldman Sachs, el fondo de inversión norteamericano que ha sido el que ha aportado la mayor parte de los 1.450 millones para financiar el Espai Barça. Se ha concedido la licencia de primera ocupación en la fase 1A del Spotify Camp Nou. El Barça ya tiene los permisos para abrir el Gol Sur y la tribuna del Spotify Camp Nou con 25.991 espectadores, pero desde el club azulgrana ya han apuntado que no se va a volver al estadio hasta tener la fase 1B con 45.401 localidades y el lateral disponible. Elena Ford, vicepresidenta institucional y portavoz del Fútbol Club Barcelona, celebró en los micrófonos de RAC1 Catalunya Radio haber recibido la licencia de primera ocupación en la fase 1A. Cuando el club reabra la 1B, que será pronto, el Barça podrá volver al estadio a disputar en casa la Champions League. Esto lo ha afirmado Elena Ford, que no quiere poner fechas, pero que sí indica que el club va a volver pronto. Sí al Futur incide en la deuda del Fútbol Club Barcelona. La plataforma liderada por Víctor Font señala que el mandato de Laporta acumula 1.072 millones de euros de pérdidas, que es un agujero que solo se ha podido mitigar mal vendiendo patrimonio por valor de 840 millones. Fútbol Club Barcelona y Spotify amplían su alianza hasta el 2030. Los azulgranas han hecho oficial la renovación de patrocinio con la plataforma de música en streaming para las próximas 4 temporadas. La compañía sueca mantendrá los naming rights del Spotify Camp Nou hasta el 2034. Y en este acuerdo con la multinacional sueca también se hablan de cifras, unos 380 millones por Spotify hasta el 2030 y 80 millones más hasta el 2034. Van a ser 300 millones desde el 2026 al 2030 por las camisetas de partido y entrenamiento del primer equipo masculino y femenino y otros 80 millones por los naming rights del Camp Nou de 2026 al 2030. Además, por el nombre del estadio se les deben sumar otros 80 millones desde el 2030 al 2034, aunque el contrato de camisetas acabe en el 2030. En total serán unos 460 millones hasta el 2034 por todo el acuerdo. Hoy era día de rueda de prensa prepartido por parte de Hansi Flick y, como siempre, ha dejado unas declaraciones bastante claras y contundentes en su mayor parte.
ha afirmado que no basta con decir que el año pasado ganamos 3 títulos, hay que luchar. Y es que Hansi Flick ha insistido en seguir peleando por luchar todos los títulos, a pesar de que los jugadores no están en el momento que nos gustaría que estuvieran. El entrenador ha subrayado que hay que mejorar la actitud. Como no, también se le ha preguntado por la extraña lesión de Robert Lewandowski, y el técnico azulgrana ha reconocido que el delantero polaco le explicó lo mismo que había confesado Jan Urban, aunque también añadió que no conoce a nadie que se cuide más que el jugador. Hansi Flick ha dicho también que Lewandowski le dijo que no creía estar lesionado. También ha hablado sobre algunos rumores, falsos rumores, según Flick, que han aparecido entre él y Lamine Yamal, y que ha sido muy categórico. Ha afirmado que los rumores sobre Lamine Yamal son pura basura. El técnico azulgrana ha negado las informaciones sobre su retraso a una de las sesiones de entrenamiento y que el presidente Laporta le obligara a poner al jugador de titular en contra de las normas disciplinarias, todo esto ante el PSG. En torno a Lamine Yamal también se ha intentado malinterpretar un hecho que ha sucedido, y es que Lamine Yamal no firma camisetas, ya que se está meditando comercializar su firma. Y es cierto, porque Lamine Yamal, hay que decir que tiene una oferta en exclusiva para que su firma aparezca en un tipo de prendas determinadas de merchandise, y por lo tanto solo se va a poder adquirir medio previo pago. Entonces es lógico que si tiene este contrato en exclusiva por vender su firma, no aparezca en los autógrafos que le solicita la gente. Es evidente que el Barça necesita a Lamine, pero también es evidente que Lamine necesita al Barcelona, y es que el jugador que ya ha participado esta semana en los entrenamientos con la plantilla de Hansi Flick está preparado para volver a jugar este próximo sábado a las 4:15. Es de los que van a jugar, preveo que no va a salir de titular, pero sí va a estar y va a jugar. Y tras ser baja en el último partido de Liga ante el Sevilla y en los recientes partidos clasificatorios para el Mundial con la selección española, a falta de recibir, que es lo que le falta al alta médica, que creo que la va a recibir mañana mismo cuando se dé la convocatoria, que le ha apartado de estos partidos, Lamine parece listo para recibir al Girona, que es uno de los rivales que mejor se le da al jugador. Y si de puntería se habla, está con 2 goles en 4 partidos. Lamine mantiene el mejor promedio posible personal en comparación con otros rivales. Michel, entrenador del Girona, también ha hablado en rueda de prensa, y bueno, y no voy a decir su rueda de prensa, pero sí vamos a resumirlo en una serie de ideas muy breves, y es que el técnico del Girona ha reconocido la dificultad de enfrentarse al Barcelona y ha pedido máxima concentración a sus jugadores y acierto para poder sacar algo positivo del estadio de Montjuïc, y ha afirmado que el Barcelona siempre es el Barcelona. En el entrenamiento celebrado ayer, Hansi Flick ha arengado a sus jugadores en la previa del partido contra el Girona y les ha dicho a pleno pulmón que toca reaccionar. El técnico azulgrana ha hablado con sus futbolistas antes de la sesión de entrenamiento, como os he dicho, del día de ayer, y les ha transmitido que cada uno debe dar su mejor versión. El alemán también les ha pedido que si deciden hacer trabajo extra fuera del club, que haya coordinación con los responsables de la parcela deportiva. Se ha vinculado un nuevo 9 al Barcelona que viene desde Alemania. La vinculación viene del medio Sky Sport y dice que el club azulgrana estaría siguiendo al delantero del Hoffenheim de 23 años, Fisnis Aslani. Marcus Rashford también ha hablado y ha afirmado que cuando alcance mi máximo potencial seré mi mejor versión.
El delantero inglés ha concedido una entrevista en la que ha reconocido que fichar por el Barcelona le ha dado nuevas energías y espera seguir mejorando su nivel tras el gran arranque de la temporada como azulgrana. Uno de los retos de Hansi Flick es precisamente el de inventarse goleadores cuando no los hay, y ante el Girona no van a estar 4 de los 5 máximos goleadores de la última temporada. Van a faltar Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres y Dani Olmo, para poder volver a contar con Lamine Yamal, que regresa de lesión. Marcus Rashford es el que ha generado más goles de todos los disponibles. Flick es muy optimista en el asunto de Rafinha, en su lesión, y ha afirmado que el plan para Rafinha es volver en el Clásico, por lo tanto queda descartado ante el Girona y seguramente en la Champions contra el equipo griego. El técnico alemán ha dejado claro que el staff trabaja para que el brasileño llegue a tiempo para jugar ante el Real Madrid el 26 de octubre. La nueva seleccionadora española de fútbol femenino, Sonia Bermúdez, va a debutar frente a la selección española en el banquillo en el partido ante la escuadra sueca en Málaga el día 24 a las 8 de la tarde. Y su segundo partido será 4 días después, el 28, a partir de las 7 de la tarde, que jugará la vuelta en el estadio Gamla Ullevi de Gothenburg. Como os he dicho, va a ser el partido donde va a debutar tras sustituir a Montse Tomé, y es el primero tras recuperar el liderato del ranking FIFA y lograr el subcampeonato en la Eurocopa de Suiza. Y ya hay lista de convocadas. Las convocadas son en la portería Catacol, Adriana Nanclares, Eunate Astralaga, en la defensa Irene Paredes, Lucía Corrales, Olga Carmona, Ona Batle, María Méndez, Hanna Fernández, Mapi León. Como centrocampistas, Laia Alexandri, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Vicky López, Fianma Benítez, Clara Serrallordi. Y en la delantera están Esther González, Claudia Pina, Salma Parayuelo, Jenny Hermoso, Eva Navarro y Cristina Martín Prieto. De todas estas jugadoras hay 3 que no saben lo que es debutar con la selección española, y son Eunate Astralaga, Lucía Corrales y Clara Serrallordi. Vamos con la polémica, y es que la AFE no ve factibles las fechas de reunión de la Liga sobre el partido de Miami. La Asociación de Futbolistas Españoles considera que son las mismas que ya planteó la patronal antes de los comunicados de ambos del pasado miércoles, que coincide que son las únicas fechas que tiene libre Javier Tebas, y no aceptan estas fechas. Yo no tengo nada que opinar, eso os toca opinar a vosotros. En este partido uno de los problemas que puede plantearse es el del arbitraje, ya que parece ser que la CONCACAF, una de las exigencias que hace para que este partido se pueda disputar en territorio norteamericano es la de que los árbitros tienen que ser de allá, y la federación está consultando a la FIFA por esta situación arbitral para el partido de Miami. Se entiende, según la federación, que no va a haber problema en que los árbitros sean de España. Esto es lo que en principio entiende la federación, pero existe la posibilidad de que los árbitros sean de allá, de Estados Unidos. Ya veremos a ver cómo termina esta cuestión arbitral. La AFE, por mediación de todos los capitanes de los clubes, ha propuesto una medida, no sé si es de huelga o de protesta, depende cómo te la tomes, y para esta jornada de liga. Es un parón de 30 segundos y la pregunta es si esto se puede considerar ilegal. A ver, no es una huelga porque es una protesta. La huelga es otra cosa, pero aún así depende cómo se entienda según la ley. Y aunque se trate de detener el juego por 30 segundos, depende cómo se interprete la ley, podría ser considerado como algo ilegal, porque no se ha anunciado, y este es el problema, con 5 días de antelación
que es el que está previsto en la ley y parece ser que la liga pues lo podría denunciar. No sabemos cómo se va a interpretar. Yo pido mesura porque yo no lo considero 30 segundos como para ser considerado una huelga. Lo considero simplemente una medida de protesta, pero esto sí, la ley afirma que tiene que haber 5 días entre este parón de 30 minutos y la petición. Y esto no ha existido, esto se ha hecho en menos de 48 horas. Y para saber si esto se iba a hacer, ha habido que esperar al primer partido de la 9ª jornada que se disputaba hoy en Oviedo. Pues bien, parece que la iniciativa adelantada por la AFE ha surtido efecto. En Oviedo se ha hecho, se va a repetir durante todo el fin de semana, pero han dejado fuera a los jugadores del Fútbol Club Barcelona y del Villarreal para evitar que esta acción de protesta, porque es una acción de protesta, no es realmente una huelga, pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club. Luego diremos las posibles sanciones dependiendo cómo se aplique la ley. Yo sigo pensando que es una protesta, que no es una huelga. Entonces pienso que aquí la ley no debería nada que hacer, no tendría que hacer nada, pero en principio depende todo cómo se interprete. Tal como ya adelantó la AFE, 2 horas antes del pitido inicial del partido, los jugadores del Oviedo y del Español han protestado en el inicio del partido inaugural de la jornada liguera, por el partido de la jornada 17 entre el Villarreal y el Fútbol Club Barcelona, que se va a disputar el próximo día 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami y no en la Cerámica precisamente. Hay que decir que esto es bastante peligroso, este juego, y que lo han hecho con un parón de entre 15 y 20 segundos después de que el colegiado del encuentro, el señor Busquets, diera inicio del mismo. Una imagen que la liga ha esquivado en el televisor con un plano cenital del Carlos Tartiere y que se va a repetir durante todo el fin de semana, pero han quedado al margen los futbolistas del Barcelona y del Villarreal, como os he dicho antes, para evitar que esta acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida de fuerza contra alguno de los dos clubes. Y esto es información de la AFE secundada por todos los capitanes de Primera División. Vamos a dejar claro que lo que voy a leer a continuación no es un supuesto, es como está la ley, pero todo depende de cómo se considere. Yo lo considero una protesta, un paro de protesta, pero también puede haber consideraciones de que alguien intente hacer ver de que es un paro para que la liga no funcione por retrasar los tiempos, o que se pueda considerar como el inicio de una huelga. Y hay que decir que no es lo mismo un paro de una huelga. En todo caso, esto sería un paro de protesta, pero depende cómo se catalogue según la aplicación de la ley. Yo no digo que va a pasar lo que voy a leer a continuación. Yo estoy diciendo lo que está estipulado si se considera como huelga ilegal. Estamos, ¿no? Que quede claro, que luego habrá alguno que me diga que dónde lo he sacado esto. Pues esto es tal como está en este momento. Hay que decir que si una huelga de futbolistas se considerara ilegal, y estoy hablando ya del supuesto de que este hecho se considere como huelga, estoy hablando de ese hecho. Las medidas disciplinarias pueden incluir sanciones como multas, suspensiones o incluso despido, dependiendo de las regulaciones laborales y federativas aplicadas. Los jugadores también podrían enfrentar la pérdida de la protección legal y, en caso de haber violencia de daños materiales,
podrían ser responsables civil permanente. La ilegalidad de una huelga debe ser declarada judicialmente y esta decisión puede llevar a acciones legales contra los organizadores como el propio sindicato de jugadores. Pero los futbolistas también pueden ser sancionados, que son lo que llamamos sanciones disciplinarias. El empleador, es decir, el club o la federación, pueden imponer sanciones como advertencia a los jugadores, como suspensiones o despido, especialmente si la huelga viola las normativas específicas del deporte o del trabajo. Y esto lo señalan desde el EAE Business School Online y el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol. También se podrían dar la pérdida de derechos, es decir, los jugadores podrían perder ciertas protecciones laborales y tendrían en una huelga legal. La responsabilidad civil o penal si la huelga implica acciones ilícitas como violencia o daños a la propiedad. Los jugadores podrían enfrentar cargos penales o tener que pagar indemnizaciones por los daños causados, de acuerdo con el EAE Business School Online. Pero también hay consecuencias para los organizadores y para el sindicato, que son lo que llamamos acciones legales. Los sindicatos o los organizadores de la huelga pueden enfrentarse a acciones legales como multas o medidas judiciales para detenerlas, según la publicación también del mismo medio que os estoy diciendo. Y luego esto hay un proceso legal, es decir, hay una declaración judicial. Para que una huelga se considere ilegal, generalmente debe haber una declaración por parte de un juez o tribunal competente como el Tribunal Superior de Justicia de España, según Escola Abogados. Es una cuestión bastante complicada porque esto no se puede considerar una huelga, sí se puede considerar un paro de protesta ilegal. ¿Por qué? Porque uno de los condicionantes, esto tiene que cumplir uno de los condicionantes, tanto como para que se declare un estado de huelga, como para que se acepte un paro en señal de protesta al inicio de un partido, debe haber 5 días consecutivos, 5 días entre la solicitud y la fecha en que se va a realizar el acto. Y esto no se ha dado. Aquí se podría considerar ilegal, pero yo pienso que esto, que para mí es un paro de protesta, no se puede considerar una huelga en sí. Esto habría que esperar nuevos acontecimientos o nuevas medidas. Si por contra ahora se solicitara huelga para la jornada siguiente, aquí ya habría que mirar otro tipo de vicisitudes federativas y de ley. Habría que mirar porque aquí la cosa ya iría por otros derroteros y habría que mirar a ver si hay legalidad o ilegalidad. Seguramente si se solicita mañana mismo, por lo menos por los tiempos, es legal. Los motivos son consecuentes, es decir, que los motivos se pueden aceptar como válidos. Entonces habría que mirar ya otro tipo de disposiciones, pero cuidado porque todo depende de cómo se interprete la ley. Ya sabemos que a veces las leyes llevan dobles interpretaciones y esto lo quiero dejar claro, y yo no estoy diciendo que todo esto que he leído se vaya a aplicar. Estoy diciendo que son disposiciones que existen, porque también el club podría ser sancionado con pérdida de puntos, que esto no lo he dicho, o incluso si la cosa sería grave, con pérdida de categoría. Pienso que aquí los perjudicados desde luego son los clubes, todos son los clubes y son los que en teoría deberían poner las medidas disciplinarias de considerarse huelga o que ha habido perjuicio para los clubes por este acto. Pero os digo que yo no estoy diciendo que esto se vaya a hacer, estoy diciendo cómo está la legislación vigente. Lo he hecho a nivel resumido porque es bastante más amplio. El siguiente bloque de noticias, concretamente creo que son 3 las que vienen ahora, van encaminadas a lo que va a ser ya el partido contra el Girona. Jugadores que llegan, jugadores que no llegan, árbitro
y unas cuantas disposiciones tácticas del Girona que creo que son importantes en la nueva sección de Conoce a tu rival. Y vamos a empezar hablando por los jugadores que desde luego no van a estar en este partido contra el Girona y que, bueno, previsiblemente tampoco van a estar en el derbi contra el Real Madrid. Algunos estarán, otros no estarán. Y vamos a ver cuál es la disposición a este nivel. Hay que decir que los dos guardametas, André ter Stegen y Joan García, no va a estar ninguno de los dos, ni contra el Girona ni en el derbi. Están fuera de circulación, uno por lesión de espalda y el otro está por una lesión de menisco. Ahora vemos con unos cuantos jugadores seguidos. Vamos a hablar de Lamine Yamal, Rafinha, Dani Olmo y Robert Lewandowski y Gavi. El caso de Gavi ya sabemos que no va a estar, ni se le espera, porque desde luego va a estar casi hasta final de temporada prácticamente sin tocar bola, es de larga duración. Rafinha no está contra el Girona, podría estar en veremos contra los griegos en Champions, creo que tampoco estará. Donde sí estará previsiblemente, por lo menos en convocatoria, será en el clásico contra el Real Madrid. Dani Olmo no va a llegar, Robert Lewandowski no va a llegar al clásico, es decir, que no van a estar ni en Girona, ni con la Champions, ni en el clásico, y Lamine Yamal sí va a estar en Girona. Va a estar contra el Girona. No sé si jugará, desde luego no está previsto que salga en el 11 inicial y puede que luego tenga minutos, dependiendo, ya veremos a ver cuántos minutos tiene en el segundo tiempo por lo menos. No está previsto que salga como titular, lo quiero dejar claro, luego ya veremos a ver de qué juega, cuándo juega y cómo juega, pero sí llega para el partido del Girona, para la Champions y para el derbi. También va a estar disponible sí o sí Fermín López y yo preveo que Fermín va a ser titular. Fermín López va a estar con el Girona, va a estar en la Champions y va a estar con el derbi contra el Real Madrid. Todo si Hansi Flick lo cree conveniente. Yo creo que va a ser titular contra el Girona. También cabe mencionar la cuestión Ferran Torres. No tiene en sí un verdadero parte de baja. Sí es cierto que está de baja. Sabemos que abandonó la concentración de la selección española por una sobrecarga muscular en los isquios. Y aunque en principio se ha descartado una grave lesión, desde luego el jugador va a ser baja por precaución contra el Girona. Veremos a ver si llega para el partido de Champions, para entrar en convocatoria, pero creo que sí podría llegar para jugar contra el Real Madrid. Yo creo que contra el Real Madrid es casi seguro de que va a estar. También hay que decir que el conjunto de Hansi Flick no tiene ningún jugador de baja por sanción. En eso estamos totalmente limpios. Y poco más puedo deciros de lo que va a ser. Yo creo que la información está detallada y previsiblemente es lo que va a ocurrir en los próximos días. Antes de continuar con los árbitros, tengo que decir también que creo se me ha quedado en el tintero, si no es así me lo decís, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski no llega al clásico, no está contra el Girona, no está contra los griegos y no va a llegar al clásico, que creo que se me había olvidado el jugador polaco. Y en consecuencia y en consonancia al arbitraje, ya sabemos quién va a ser el árbitro. Y nos ha tocado el gordo de la lotería. Nos ha tocado el gordo de la lotería, ya que el Comité Técnico de Árbitros ha designado como árbitro del partido contra el Girona al extremeño Jesús Gil Manzano. Es el que va a dirigir el duelo catalán de la 9ª jornada de la Liga EA Sport. Árbitro, desde luego, que está experimentado, es internacional FIFA y en el VAR va a contar con la ayuda del canario Juan Luis Pulido Santana,
Que el Señor nos coja confesados, porque tiene experiencia, pero creo que es bastante malo, ¿eh? Gil Manzano es uno de los árbitros más experimentados, desde luego, pero esto no quita que sea malo, de primera división. La Liga le hizo debutar en primera en el año 2012. Ha pitado en 43 ocasiones al Fútbol Club Barcelona, con un balance de 27 victorias azulgranas, 8 empates y 8 derrotas. Por su parte, el colegiado extremeño también ha dirigido al Girona en 13 ocasiones, con 4 victorias, 5 empates y 4 derrotas. El encuentro ya sabemos que es en el Estadio Olímpic Luis Companys y va a ser el primer partido que va a dirigir Gil Manzano al Barcelona y al Girona en esta temporada. Hasta ahora el Girona comenzaba con 2 dibujos, indiferentemente dependiendo del tipo de partido, era con un 4-4-2 o bien con un 4-3-3, pero desde luego no le ha estado funcionando y ahora ha firmado una mejora en el planteamiento táctico del dibujo, imponiendo a 3 centrales. Por lo tanto, es una especie de 5-3-2 o un 5-3-1-1 en principio. A menudo el sistema en ataque juega con 3 centrales, como os he dicho, que es lo que ha impuesto, y un lateral se desplaza al centro del campo para generar superioridad. Depende del estado de los jugadores y del rival, y también hace defensa de 4 esta temporada. Veremos cómo ajusta el equipo contra el Barcelona. Michel desde luego sigue fiel al estilo que tenía y seguirá jugando con salida de balón desde atrás, una salida de balón arriesgada que esta temporada le ha costado muchos disgustos. De aquí que coloque una defensa de 3 centrales para taponar posibles espacios. Es cierto que ha mejorado el Girona, pero el principio de liga ha sido totalmente asqueroso, vamos a decir la palabra, asqueroso, sobre todo en Montilivi, que no ha conseguido ningún punto en 3 jornadas y muy mala imagen. Ya está empezando a ser cuestionado después de la temporada pasada, pero la anterior había sido el equipo revelación. Con la llegada de refuerzos de última hora, se ha esperado revertir esta situación y veremos cuántos cambios hay para el banquillo. De momento esto hace mala pinta, tiene mala pinta. El Girona está decepcionando esta temporada, ha decepcionado la temporada pasada y esto huele bastante mal. Y con esta disposición táctica del Girona en Conoce a tu rival, que es la nueva sección que he puesto esta temporada durante los partidos que va a jugar el Barcelona, terminamos este vídeo. Solamente el recordatorio que el Barcelona, para aquellos despistados, juega este sábado a las 4:15 de la tarde en Montjuïc. Sábado 4:15 de la tarde. Y solamente me resta pediros que colaboréis con el canal. Y no vais a colaborar económicamente, no va de eso. Que colaboréis con vuestros comentarios, con vuestros likes y sobre todo con vuestras suscripciones. Es muy importante y sobre todo que no dejéis colgado al canal, que he tenido un descenso, ya que estoy en números bajísimos, más bajos todavía, de 20 personas que no visualizan los vídeos. O sea, ya no llego ni a los 80 visualizaciones y esto no puede ser. No abandonéis el canal, porque luego las cosas, cuando se hay que tomar decisiones, se toman y luego son dolorosas. Y con estos números un canal, aunque sea gratuito, no puede supervivir. Yo ahí os lo dejo. Y nada más, solamente recordar que nos veremos mañana, que habrá post partido y que paséis un excelente fin de semana, que espero que sea con victoria del Fútbol Club Barcelona.
Chicos, chicas, cuidaros.